brillan los ojos y empiezo a sudar. Y cuando me acerco y la beso, creó una nueva generación de jóvenes. El joven dejó de ser ese bicho en transición raro. ¿Te imaginas a César Costa, con 84 años, revelando sin filtros quiénes son los artistas que no soporta? En una entrevista exclusiva, el ídolo de toda una generación se atrevió a confesar con nombres y detalles los conflictos que ha tenido a lo largo de su vida artística, incluso con personas que alguna vez fueron sus grandes amigos. Hoy vamos a repasar esas declaraciones explosivas, esas polémicas ocultas y lo que el propio César Costa admitió frente a las cámaras. Quédate, porque lo que vas a escuchar puede cambiar para siempre la forma en que lo ves. Cuando el rock and roll estalló en México en 1959, yo estaba ahí. Vi cómo cada uno de mis compañeros se forjaba una imagen: Alberto Vázquez, siempre con ese aire melancólico y un cigarro en la mano; Johnny Laboriel y Manolo Muñoz, los rebeldes; Enrique Guzmán, sinónimo de problemas desde adolescente; y yo, la excepción, el educado, el amable, el de los suéteres que terminaron siendo casi tan famosos como mi voz. No necesitaba escándalos, no rompía guitarras ni me perdía en noches salvajes. Mi rebeldía fue mantenerme distinto, sonriendo cortésmente, regresando a estudiar derecho mientras el mundo creía que el rock solo podía vivirse con excesos. Y sin embargo, aquí estoy. Mira, cuando Enrique Guzmán y Alberto Vázquez salían al escenario, tenían esa energía explosiva, peinados brillantes, miradas intensas, una rebeldía al estilo James Dean. Para los jóvenes eran fascinantes, para los padres casi una amenaza. Yo era lo contrario. No bebía en exceso, no decía groserías, no buscaba escándalos. Siempre fui tranquilo, respetuoso, perfectamente vestido. Nunca actué como un artista torturado, yo simplemente amaba la música y era fiel a mí mismo. pero al llegar al pueblo en que nací, al solo verlo me sentí Muchos me criticaban porque no parecía un verdadero rockero, pero fue esa misma decencia, esa contención, la que me hizo conectar con la gente. Y sí, es verdad, en los años 60, mientras otros destrozaban guitarras y se desvelaban en fiestas, yo estudiaba Derecho en la UNAM. Eso me convirtió en el chico ideal, el que las familias querían para sus hijas, aunque detrás de esa imagen también había un costo personal. Con el tiempo entendí que mantener la figura de César Costa significaba muchas veces dejar a César Antero Roel en las sombras. No siempre fui feliz, y lo admito. El psicoanálisis me ayudó a reconocerlo y a reencontrarme conmigo mismo. Por eso digo que mi rebeldía no fue romper guitarras ni vivir en excesos, mi rebeldía fue no dejar que la fama me cambiara, ni creerme mi propia leyenda. Desde niño me enseñaron algo que marcó mi vida: la honestidad, la humildad y la moderación. Eso me salvó. En una industria donde todos se perdían entre excesos, yo decidí mantenerme limpio. Vi de cerca a compañeros destruirse con drogas, con alcohol, con vicios que parecían parte obligada de ser artista. Y no, nunca lo necesité. Mientras ellos se perdían en la fiesta, yo me refugiaba en mis valores y en los libros de derecho. Un día, mi maestro, el criminólogo Alfonso Quirós Cuarón, me pidió que en lugar de un examen final hiciera una investigación sobre la drogadicción. Ese trabajo me cambió la perspectiva. Nunca fumé, nunca caí en la tentación. Y no fue aburrido. Fue la clave para seguir de pie cuando otros se apagaron. Quizás por eso mi carrera fue distinta. Nunca quise titulares escandalosos, nunca respondí a provocaciones ni a rumores, aunque los hubo. Aprendí que el silencio puede ser más fuerte que cualquier declaración. Prefiero que me recuerden por mis canciones y mis suéteres, no por un pleito en revistas. Y te soy honesto, gracias a esa filosofía hoy sigo de pie, con energía, con salud y con dignidad. Y claro, detrás de todo también hay algo que pocos conocen: mi vida personal. No soy de romances mediáticos ni de portadas inventadas. Yo encontré a Gilda, la mujer de mi vida, en silencio. Ella era amiga de mis hermanas, parte de mi entorno familiar desde niño. La veía siempre, pero no lo entendí hasta que un día se fue de viaje. Su ausencia me hizo darme cuenta de lo esencial que era para mí. Cuando regresó, la recibí en el aeropuerto y le dije algo muy simple: no quiero que seamos solo amigos. Y ahí empezó todo. Ese amor, discreto y real, ha sido mi refugio durante más de 5 décadas. Criamos a nuestras hijas lejos de la presión de la fama. Fernanda, una de ellas, se convirtió en fotógrafa y no solo retrata mi rostro, retrata mi esencia.
Ella dice que soy su brújula, pero en realidad, ellas son la mía. Fernanda siempre me ha conmovido con sus palabras. Una vez escribió debajo de un retrato que me tomó: no es solo mi papá, es mi estrella polar. Imagínate lo que eso significa para mí. Ella y su hermana son quienes me han enseñado tanto como yo a ellas. Esa conexión con mis hijas me ha dado la fuerza para seguir y, al mismo tiempo, ha mostrado al público quién soy de verdad, no solo como artista, sino como un hombre que intenta ser íntegro cada día. Cuando llegó Papá Soltero, muchos pensaron que era solo un papel. Pero no, yo me inspiré directamente en mi vida como padre. Tomaba ideas de mis hijas. Las peleas, los enojos, el caos de una familia, eso no hay que inventarlo, pasa todos los días. Por eso me gustaba mostrar un papá que se equivoca, que tropieza, que aprende y que sigue amando. Eso conectó profundamente con la gente. Muchos padres solteros se me acercaban a decirme: gracias, tu personaje me ayudó a criar a mis hijos. Y créeme, eso vale más que cualquier rating. Hoy, a mis 80 y tantos, me toca un papel aún más hermoso, el de abuelo. Escuchar a mis nietos decirme: abuelito, verlos reír, jugar, eso mantiene mi corazón joven. No se trata de aparentar juventud, sino de vivir plenamente cada etapa. Yo ya pasé de hijo a esposo, de padre a abuelo, y cada ciclo lo abrazo con gratitud. Mi carrera, si la resumo, es una colección de emociones. Todo comenzó con mi madre, que me puso frente a un piano, pero fue cuando tomé la guitarra que descubrí mi verdadero camino. El rock and roll me dio alas, me liberó. En 1958 me uní a los Black Jeans, y aunque aquello terminó rápido, fue decisivo. Ahí entendí que debía reinventarme. Fue entonces que adopté el nombre de César Costa, inspirado en Don Costa, el arreglista de Paul Anka. No fue solo un cambio artístico, fue mi declaración de independencia. Recuerdo cuando lancé Mi Pueblo, versión en español de My Hometown. Ese fue el comienzo de todo. Luego vinieron Diana, Historia de mi amor, Tierno, y aunque muchos colegas jugaban a ser los rebeldes del rock, yo decidí ser yo mismo, un caballero con suéter en lugar de chaqueta de cuero. Siempre he pensado que el público merece la versión más honesta de uno mismo. Y mira, el público lo agradeció. Antes de las redes sociales ya tenía clubes de fans enormes, miles de personas. Y hasta hoy, cada vez que canto esas canciones, revivo los recuerdos junto con ellos. Eso es lo más bonito, que no son solo mis memorias, también son las de toda una generación. ¿Será que ya llegó a mi puerta por fin el amor? Sí, ya te va a salir mejor. Luego vino el cine. Juventud rebelde, Dile que la quiero, papeles que eran como extensiones de mi música, de mi manera de ver la vida. Nunca lo tomé como un capricho de estrella, sino como una oportunidad para contar historias y dar un mensaje positivo. Al final, eso es lo que siempre quise dejar, no escándalos, sino emociones reales que la gente pudiera llevarse en el corazón. Mientras César Costa repasa pasajes de su vida, decide abrir un capítulo lleno de tensión y recuerdos incómodos. Enrique Bunbury, la voz de Héroes del Silencio. Aunque no se trató de una enemistad pública declarada, lo cierto es que su relación con él dejó huella en la memoria de muchos. Durante una emisión del programa Un Nuevo Día, la entrevista se tornó extrañamente tensa. Costa, con la naturalidad que lo caracteriza, tomó la iniciativa de pedirle el micrófono al guitarrista para improvisar, gesto que aparentemente incomodó a Bunbury. La reacción del español fue inmediata, respondió con frialdad, casi con un aire de superioridad, y el ambiente se enrareció. Las cámaras captaron cada detalle, y en segundos las redes hicieron viral aquel instante en el que la cordialidad desapareció. El público notó cómo la mirada de Bunbury reflejaba molestia, como si sintiera invadido su espacio artístico. César, por su parte, intentó mantener el humor, pero el silencio posterior entre ambos delató que la incomodidad era real. Aunque jamás hubo una confrontación directa ni declaraciones posteriores que confirmaran una enemistad, aquel episodio sembró la semilla del morbo. ¿Qué pensaba realmente César Costa de Enrique Bunbury? ¿Había sido solo una diferencia de egos en vivo, o detrás existía una tensión más profunda entre dos generaciones de músicos que jamás lograron entenderse? Besos para ti. Wow, besos para ti. Tierra, lo más bello. Mientras César Costa avanza en el relato de su vida, no duda en detenerse en uno de los capítulos más tensos y comentados de su carrera, su complicada relación con Paul Anka.
Para muchos era impensable que César pudiera guardar resentimiento hacia un ícono tan grande de la música internacional, pero lo cierto es que la situación fue más grave de lo que parecía. En los años de mayor auge de Costa, se dijo que Paul Anka utilizó arreglos musicales muy similares a los de él, algo que César tomó casi como una falta de respeto a su trabajo y a su estilo. De hecho, corrió el rumor de que llegó a considerar demandarlo por la apropiación de esas ideas, un gesto que muestra hasta qué punto se tensaron las cosas entre ambos. La prensa de la época no dejó pasar el escándalo, y muchos comenzaron a hablar de una guerra fría musical entre los dos artistas. Lo interesante es que, pese al resentimiento y la controversia, el tiempo jugó a favor de la reconciliación. Años después, en un encuentro inesperado, César y Paul Anka se reunieron cara a cara y decidieron aclarar las diferencias. Lo que parecía un odio irreversible se transformó en entendimiento, conversaron, pusieron las cartas sobre la mesa y, para sorpresa de muchos, terminaron haciéndose amigos. César lo ha confesado en entrevistas: con Paul aprendí que hasta los conflictos más duros pueden convertirse en la base de una amistad verdadera. Mientras César Costa relata sobre su vida, decide abrir un capítulo delicado: Rebeca de Alba. Aunque muchos esperaban que entre ellos existiera simpatía y admiración mutua, lo cierto es que el tiempo y ciertos episodios mediáticos dejaron una herida difícil de cerrar. Todo comenzó cuando Rebeca de Alba, en una entrevista, lanzó una declaración que rozaba lo hiriente. Si bien no mencionó a César Costa de forma directa, sus palabras fueron interpretadas como un ataque hacia él, insinuando que muchas figuras del pasado no supieron reinventarse y vivían únicamente de glorias pasadas. El comentario cayó como una bomba en la prensa mexicana, y los medios de inmediato asociaron el mensaje a Costa, quien, por esa época, defendía con fuerza el valor histórico del rock and roll en español. A pesar de la presión mediática y de los reporteros que buscaban arrancarle una reacción explosiva, César Costa mantuvo su estilo característico, serenidad y diplomacia. Nunca respondió con ataques ni con declaraciones directas. Su postura fue clara: no iba a convertir un malentendido en un escándalo que manchara su trayectoria. Cuando en varias ruedas de prensa se le preguntó abiertamente por Rebeca de Alba, él se limitó a sonreír, desviar el tema o contestar con frases cortas que mostraban elegancia y autocontrol. Sin embargo, puertas adentro, las personas cercanas a él aseguran que esa situación sí lo afectó. No era el tipo de hombre que odiara con facilidad, pero sentirse minimizado por alguien que representaba a una nueva generación de comunicadores fue un golpe a su orgullo. No se trataba de envidia ni de competencia directa, sino de un tema de respeto. Para César, Rebeca representaba esa parte de la industria del entretenimiento que, a su juicio, priorizaba la polémica sobre la trayectoria, lo mediático sobre lo artístico. A pesar de todo, él jamás se prestó a una guerra mediática. Y aunque el comentario de Rebeca quedó flotando como una sombra, César Costa demostró que su silencio valía más que cualquier enfrentamiento público. En el fondo, era consciente de que esa distancia, ese odio silencioso, no era más que la consecuencia de dos mundos opuestos que nunca lograron encontrarse en el mismo punto. Te doy sin condición, un ángel de bondad. Mientras César Costa sigue relatando sobre su vida, decide detenerse en una figura con la que, según él, ha tenido profundas diferencias: Enrique Guzmán. Con voz firme menciona que Guzmán es la cuarta celebridad que más odia, no por una enemistad directa de todos los días, sino por el cúmulo de episodios y choques que con el tiempo marcaron una relación compleja. Costa explica que siempre lo consideró un personaje difícil, de carácter fuerte y temperamento explosivo, alguien que no dudaba en imponer su opinión a una costa de humillar o pasar por encima de los demás. Las diferencias entre ambos surgieron en varias ocasiones públicas, especialmente cuando coincidieron en entrevistas y eventos de la farándula. Guzmán, con su estilo directo y muchas veces polémico, llegó a desacreditar proyectos televisivos en los que Costa participaba, alegando que no tenían el mismo peso artístico que su generación de oro. Estas palabras, para César, fueron un golpe innecesario, porque siempre se ha tomado su carrera con seriedad, respeto y disciplina. César confiesa que lo que más lo decepcionó no fue la crítica como tal, sino el tono con el que Enrique Guzmán lo trataba, minimizando su esfuerzo y marcando una distancia casi de desprecio hacia su estilo de trabajo. Además, existieron comentarios de Guzmán hacia algunos colegas de Costa que él jamás pasó por alto, los consideró irrespetuosos, arrogantes y, sobre todo, destructivos.
A pesar de esto, César aclara que nunca buscó un enfrentamiento abierto ni escándalos mediáticos. Siempre optó por responder con silencio y mantener la elegancia, convencido de que entrar en la misma dinámica de Guzmán solo lo rebajaría a un nivel que no quería. Sin embargo, admite que en su fuero interno nunca pudo perdonar esas actitudes y que, al mirar atrás, Enrique Guzmán representa para él la figura de lo que no quiere ser, alguien atrapado en su propio ego, incapaz de reconocer el valor de los demás. Grande para mí, y eso dicen por ahí los que no saben. ¿Qué pasó? El cartucho tenía muy poca pólvora y nada de plomo. Mientras César Costa continúa desnudando pasajes de su vida, llega a un punto inevitable, hablar de la quinta celebridad con la que más resentimiento carga, Alberto Vázquez. Aunque ambos fueron parte de la generación dorada del rock and roll en México, sus caminos estuvieron marcados por choques constantes, tensiones profesionales y hasta rumores de enemistad personal. Según César, todo comenzó en los años 60, cuando la prensa los comparaba continuamente. A Vázquez lo pintaban como el rebelde, con una voz potente y desgarradora, mientras que a Costa lo etiquetaban como el niño bien de la música juvenil. Esa narrativa impuesta por los medios alimentó una rivalidad que, aunque nunca se declaró abiertamente en el escenario, se respiraba en el ambiente. La situación escaló cuando, en más de una ocasión, Alberto lanzó comentarios sarcásticos sobre el estilo de César, insinuando que era demasiado blando o que no tenía la misma fuerza interpretativa que otros de la época. Costa, fiel a su estilo, evitaba responder con insultos, pero no dejaba de reconocer que esos ataques dañaban su imagen en un medio que valoraba la rebeldía. En lo profesional, la tensión se sintió fuerte en presentaciones y giras compartidas. Hubo incluso rumores de que Alberto se molestaba si César abría un espectáculo, alegando que merecía estar siempre como figura central. Esa lucha de egos marcó una distancia que nunca se cerró del todo. Con el paso del tiempo, César reconoció que Alberto Vázquez representaba un tipo de artista al que respetaba en talento, pero con quien jamás pudo coincidir en valores. Mientras Costa defendía la elegancia, la disciplina y la discreción, Vázquez prefería el desenfado, la polémica y la fuerza bruta del espectáculo. En más de una entrevista, sin mencionarlo directamente, César dejó entrever que lo que más le dolía no eran las críticas artísticas, sino las actitudes personales que lo hacían sentir traicionado por alguien con quien pudo haber compartido una hermandad artística. Así, entre las diferencias de carácter, las comparaciones mediáticas y los choques de ego, la relación entre César Costa y Alberto Vázquez quedó marcada por la rivalidad. No hubo reconciliación pública, no hubo gesto de acercamiento. Y aunque César no suele hablar con odio, admite que si hay alguien que le genera una espina difícil de arrancar, ese alguien es Alberto. Yo sé que muchos se sorprenden cuando digo abiertamente a quienes no toleré en mi carrera. No soy hombre de rencores, pero tampoco de silencios hipócritas. Con Paul Anka hubo un momento donde pensé incluso en demandarlo por usar mis arreglos, y aunque después nos reconciliamos, ese episodio me marcó. Con Rebeca de Alba preferí no rebajarme al nivel de declaraciones polémicas. Yo tenía una carrera que cuidar y no me iba a meter en dimes y diretes. Enrique Guzmán, bueno, con él las diferencias fueron más profundas, de carácter, de formas y hasta de egos. Nunca hubo química, siempre fue una relación de rivalidad que la gente notaba. Y con Alberto Vázquez, que puedo decir, siempre hubo choques, diferencias de estilo, de visión artística y hasta personales. No se trata de odio gratuito, sino de experiencias que me hicieron ver quién estaba conmigo y quién no. La gente cree que todos los cantantes de mi generación éramos una gran familia, pero la verdad es que había mucho ego, mucha competencia y también mucha hipocresía. Yo decidí mantenerme al margen, pero no voy a negar lo que viví. Por eso hoy lo digo con franqueza, estos nombres fueron parte de mi historia, pero también de mis heridas. ¿Qué opinas de todo lo que dijo? ¿Crees que hizo bien en hablar de estas rivalidades o debió mantenerlo en silencio? Déjame tu opinión en los comentarios, que estaremos leyéndolos todos. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas más historias llenas de polémica, secretos y verdades del mundo del espectáculo.